Arribaron al país los cuerpos del equipo periodístico de Diario El Comercio, asesinados por disidencia de las FARC. Comisión de Fiscalización escuchó pruebas de cargo dentro del trámite de pedido de juicio político en contra del superintendente de bancos Cristian Cruz. Avanza análisis de proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Comisión de Derechos Colectivos recibió nuevos aportes. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Belkis Sánchez. Saludos amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión central de TVL Noticias en este miércoles 27 de junio de 2018. Como siempre, la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la señal de televisión legislativa tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato iniciamos con la revisión de la información. Los cuerpos de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, el equipo periodístico secuestrado en Mataje, Ecuador, y asesinado en Colombia a manos del grupo narcodelictivo denominado Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho, llegaron al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito desde Colombia esta mañana. La aeronave fue recibida con un arco de agua en honor a los comunicadores. Los féretros fueron cubiertos con banderas ecuatorianas. Posteriormente, salieron de la terminal aérea en caravana hacia la funeraria Memorial Necrópoli, ubicada al norte de Quito. Familiares, amigos y allegados de los comunicadores portaban banderas, fotos de los periodistas y pancartas que acompañaban a las carrozas fúnebres. El ministro del Interior y el canciller de Ecuador también acudieron a la base aérea y expresaron sus condolencias a los familiares. Ahora en lo legislativo, amigos, les contamos este miércoles la Comisión de Fiscalización de la Asamblea recibió las pruebas de cargo dentro del trámite de la solicitud de juicio político en contra del superintendente de bancos Cristian Cruz. Saludamos ahora con nuestra compañera Mariela Logroño, quien se encuentra con el interpelante de este proceso. Adelante, Mariela, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Cerca de las 9:20 inició la sesión de la Comisión de Fiscalización para iniciar con etapa de sustanciación del juicio político que pesa en contra del superintendente de bancos Cristian Cruz. Saludamos ya con la asambleísta María José Carrión, ella es titular de la mesa legislativa. Asambleísta, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Durante la presentación de estas pruebas estuvieron presentes de organizaciones sociales y de instituciones quienes hicieron referencia justamente al manejo de los fondos que no cumplió con la ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional en el 2014. Bueno, sí, ha habido algunas referencias específicamente sobre el traspaso de los fondos, el manejo de los fondos, inicio de coactivas de ciertas deudas que tenían las personas en relación a sus fondos, porque los fondos daban crédito, hacían temas hipotecarios incluso, algunos temas que normalmente se manejaban a través de los fondos y que ahora están bajo la administración del BIES y que lo que dicen, en este caso los usuarios de los fondos, es que no ha habido una administración tan transparente, que probablemente no ha habido una claridad en si debían haber pasado o no los fondos. Todo esto nos hemos comprometido como Comisión de Fiscalización en tratarlo después del juicio político y que obviamente el juicio político deberá revelar elementos si hubo algún incumplimiento de la ley o no por parte del superintendente, que es el encargado, ¿verdad?, de controlar tanto al IES como al BIES, y en relación al BIES en este tema de los fondos, y en relación al IES específicamente sobre el control y el análisis de esta supuesta deuda. Asambleísta, esta información no consta como prueba justamente que respalde este juicio político. Entre otras, en realidad son algunas pruebas. Debo reconocer que el asambleísta Tello en este caso ha presentado pruebas documentales certificadas, lo cual garantiza, digamos, el procesamiento de una información validada por las instituciones que han emitido esta información, y estaremos pues pendientes de analizar todos los documentos y las denuncias incluso que han planteado aquí los ciudadanos que han participado. Para la próxima semana, ¿quiénes están convocados? Bueno, el lunes estaría parte de la comisión, estaría el representante de los trabajadores en el Consejo del Directorio del IES, el presidente del Directorio del IES y el ministro de Finanzas. Gracias, asambleístas.
Estuvo con nosotros la asambleísta María José Carrión. Ella es presidenta de la Comisión de Fiscalización, quien nos ha dado también referencia a lo que fue analizado justamente el día de hoy en este trámite de juicio político que pesa en contra del superintendente de bancos, Cristian Cruz. Por darles también ciertos detalles, las organizaciones e instituciones que acudieron y que presentaron también sus pruebas señalaron que los fondos, en este caso del magisterio, no cumplieron con su fin. Incluso habría pagos indebidos desde el Ministerio de Educación para los maestros que habrían fallecido. Este tema también se lo puso en consideración para que el superintendente de bancos pueda explicar con respecto a estas situaciones que ocurren o que ocurrieron desde el 2014. Para el día lunes estarán presentes a partir de las 15 horas el ministro de Economía y Finanzas y también el presidente del Consejo Directivo de el IES para que puedan también sustentar este pedido de juicio político en contra del superintendente de bancos, Cristian Cruz. Es la información que se ha generado este día desde el Salón de Expresidentes de la Asamblea Nacional. Buenas tardes. Gracias, Mariela, por tu reporte. Una precisión, esa entrevista era con la presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, la asambleísta María José Carrión. El interpelante de este proceso, el asambleísta Raúl Tello, a lo largo de esta jornada, cuando sesionó esta mesa legislativa, tuvo la oportunidad de presentar sus pruebas de cargo, como ya se refirió en el informe precedente, en el marco del tratamiento de esta solicitud de juicio político presentada en contra del superintendente de bancos, Cristian Cruz. Estaremos atentos al desarrollo de las siguientes sesiones de esta mesa parlamentaria cuando continúen las comparecencias de aquellas autoridades que han sido citadas al interior de esta mesa en el marco del trámite de este proceso. Mientras tanto, les contamos que el conductor que escape tras un siniestro de tránsito perdería totalmente su licencia de conducir. Así lo propone la Agencia Nacional de Tránsito a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que analiza un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia de tránsito. Ricardo Bravo nos tiene los detalles. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional continúa en el análisis del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia de tránsito. Esta mañana, los legisladores recibieron a Pablo Calle, él es el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Aquí hizo algunas observaciones a estas propuestas. Una de ellas, endurecer las sanciones para quien cometa accidentes de tránsito y huya del lugar. Alrededor de un 80% de las personas, sobre todo en transporte público, huyen del lugar del accidente luego de causado los accidentes. Entonces la propuesta está planteada de la siguiente manera, dice: huir luego de ocasionar un accidente de tránsito. La persona que ocasione un accidente de tránsito y huya del lugar de los hechos, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones previstas en este código, será sancionado de la siguiente manera. Literal A dice: si el accidente de tránsito resultare una o más personas fallecidas, pena privativa de libertad de 1 año y suspensión de la licencia de conducir luego de cumplida la pena y la pérdida de 30 puntos en su licencia de conducir. Lo que nosotros planteamos aquí es que debe ser la revocatoria definitiva de la licencia de conducir. Pero la mesa legislativa también recibió observaciones por parte de gremios relacionados con los choferes profesionales de nuestro país. Uno de ellos de Jorge Calderón, él es el representante de la Federación de Taxis de nuestro país. Indicó que es necesario modificar el Código Orgánico Integral Penal para sancionar a quienes no utilicen los vehículos de forma legal, sobre todo en los taxis, dijo. Por eso es que queremos que exista la eficacia jurídica para que no solamente se sancione a los autos visibles, también a los autos invisibles a través de las plataformas tecnológicas de posicionamiento para el servicio de taxi. En el Ecuador, las transnacionales no pueden operar. Posteriormente, la mesa legislativa recibió las observaciones por parte del gremio de los conductores profesionales del campo. Ellos buscan que se deje de lado las sanciones para quienes lleven a las personas en los baldes de las camionetas, sobre todo en el campo. Han indicado que este es el único medio de transporte que tienen. Sobre todo, ahora la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, alrededor de estas iniciativas, empezará ya con el análisis de lo que se ha dicho, el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal dentro de este informe para
primer debate. La mesa legislativa tiene previsto reunirse los próximos días para sistematizar ya el documento y luego someterlo a votación. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por tu reporte. Y la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional continúa en el ciclo de comisiones generales en el marco del tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. En esta ocasión escuchó las observaciones de la Defensora del Pueblo. Nuestra compañera Lorena Espinosa se encuentra en esta mesa legislativa y nos cuenta o nos amplía esta información. Adelante, Lorena. Gracias, buenas tardes. Así es, la Comisión de Derechos Colectivos continúa recibiendo observaciones de diferentes actores respecto del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Esta vez fue el turno de escuchar a la doctora Gina Benavides, Defensora del Pueblo, quien ha manifestado algunas preocupaciones referente específicamente al proyecto enviado desde el Ejecutivo. Ya me acompaña, doctora, buenas tardes. Coméntenos un poco, usted ha puntualizado 3 preocupaciones que dice extralimitaría el rol de la Defensoría del Pueblo. Así es, he venido en la mañana de hoy a plantearle a la Comisión nuestras preocupaciones que básicamente están dadas en la comprensión clara de las competencias constitucionales y de legislación internacional que tiene la Defensoría del Pueblo como institución nacional de derechos humanos. La primera es en relación a la atribución que se nos da de poder, se plantea en el proyecto de ley de que podamos emitir medidas de protección y de restitución de derechos. He sido enfática en señalar que las medidas de protección no caben en el derecho a la comunicación porque eso podría implicar censura previa. Y en las medidas de restitución, de acuerdo a nuestro ordenamiento, las medidas de restitución es una competencia que debería ser emitida por un órgano administrativo y fundamentalmente, como lo establece la Constitución, por un órgano judicial. Entonces, esto para nosotros es bien importante que se entienda el alcance. Es decir, entonces el ciudadano que se sienta afectado debería acudir, como ustedes lo han propuesto, primero al medio y segundo a la justicia ordinaria. De acuerdo incluso a lo que está planteado en la propia ley actualmente, efectivamente, la persona que está afectada puede acudir en primera instancia al medio. El medio tiene que generar procesos de autorregulación, que esos son muy importantes porque es la responsabilidad que también tienen los medios, y si es que esto no funcionaría, la idea es que el ciudadano, lo dice la Constitución, los derechos se ejercen de manera inmediata y se lo puede ejercer directamente hacia los jueces. La comunicación es un derecho constitucional, entonces se podría ejercer. Sin embargo, puede haber estas situaciones en que la ciudadanía no tiene ese acceso a los medios, y en ese sentido es importante decirlo que la Defensoría, si se trata de activación de garantías jurisdiccionales, que es nuestra competencia, pero garantías jurisdiccionales, nosotros tenemos el mandato constitucional para poder intervenir y poder patrocinar esas causas. El otro tema de preocupación es nuestra presencia con un representante en la Cordicom. La Cordicom es una instancia que genera política pública, que toma decisiones de regulación, y nosotros tenemos nuestra competencia que es de supervisión y de control. Cuando estamos en una instancia de definición de política pública, esto nos resta legitimidad para ejercer nuestras funciones de supervisión. Entonces lo que decimos es no deberíamos estar en el Cordicom, pero sí deberían abrirse y contemplarse la posibilidad que existe en la actual ley de que formemos parte, por ejemplo, del Consejo Consultivo. Podemos emitir dictámenes, informes que tienen el carácter consultivo y que orientan a las autoridades efectivamente para que pueda garantizarse el ejercicio de derechos. Y nos faculta a nosotros también que si esos informes no son tomados en cuenta, podamos igual activar las garantías jurisdiccionales. Bien. Y el último punto es el traspaso administrativo. Y lo que decimos en concreto en eso, nosotros no podemos crear un desbalance en la protección de derechos. Yo no puedo tener un derecho que sí está respaldado con recursos económicos y humanos numerosos, ¿ya?, en relación a los otros derechos. Hay un principio de no jerarquización de los derechos, de interdependencia, que se debe velar. Entonces, estas han sido las preocupaciones que he manifestado a la Comisión. Bien, muchísimas gracias, doctora Benavides. Han sido las observaciones presentadas al interior de la Comisión de Derechos Colectivos en el marco del tratamiento de las reformas a la Ley de Comunicación. Cabe señalar que esta mesa legislativa ampliará este proceso, este ciclo de comisiones generales hasta el 18 de julio. Es lo que les podemos informar desde la Comisión de Derechos Colectivos. Buena tarde. Gracias, Lorena Espinosa. Todo esto como paso previo a lo que será la preparación del informe para el primer debate de este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación y su posterior discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más información en esta, la emisión central de TVL Noticias. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central.
Seguimos informando. Para este jueves a las 10:30 está convocada la sesión plenaria número 524 para tratar en primer debate el proyecto de reformas al Código Orgánico General de Procesos, además de la entrega de varios reconocimientos al mérito deportivo y cultural y la discusión de 2 proyectos de resolución. Sobre la base del informe preparado por la Comisión de Justicia, el primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico General de Procesos será este jueves. Durante el tratamiento de la propuesta, expertos analizaron temas como la caución, las citaciones, la prueba documental, improcedencia del abandono de la causa, efectos del abandono, entre otros, tal como lo explicó Ernesto Guarderas, docente de la Universidad Católica del Ecuador. Porque no puede uno estar en la cabeza de todos los jueces y cada uno tiene su criterio. Entonces uno me dice le falta la narración de los hechos, el otro dice no, le faltan los fundamentos de derecho, el otro dice tiene que desglosar la cuantía, o sea, cada uno tiene su mundo. En la misma sesión plenaria 524 se rendirá un homenaje póstumo al artista Ángel Medardo Luzuriaga, fundador de la orquesta Don Medardo y sus Players, una de las orquestas más representativas del Ecuador y de la región, al obtener más de 105 trabajos discográficos, obteniendo récords de ventas en el mercado nacional. El legislador Byron Zuquilanda propuso este reconocimiento, que incluye la entrega de un acuerdo legislativo para la familia de Don Medardo. Su fallecimiento es una pérdida invalorable para la cultura de nuestro país. Es deber de la Asamblea Nacional hacerle un homenaje. El Pleno de la Asamblea además entregará un reconocimiento a la labor de Juan Pablo Cruz Carrillo, concejal de Riobamba, por impulsar que una calle de Londres lleve el nombre del ilustre Pedro Vicente Maldonado, científico e investigador que fue parte de la misión geodésica francesa. Realmente está en una zona muy privilegiada. El Elephant and Castle es donde se encuentra. Realmente es meritorio lo que hizo Pedro Vicente Maldonado para la humanidad. Finalmente, la Asamblea Nacional impondrá la condecoración Vicente Rocafuerte al estandarte del Club Profesional Liga Deportiva Universitaria. Pero además el Pleno de la Asamblea abocará conocimiento de un proyecto de resolución para que la Corte Constitucional del Ecuador aclare sobre la prohibición de sometimiento a tribunales de arbitraje internacional sobre controversias comerciales o contractuales en tratados e instrumentos internacionales, de iniciativa de la asambleísta Karina Arteaga. Mariela Logroño, TVL Noticias. El ministro de Hidrocarburos, Carlos García, y el gerente de Petroamazonas, Alex Galárraga, comparecieron ante la Comisión de Biodiversidad para explicar sobre la situación de la explotación petrolera en el Parque Yasuní, de conformidad con lo establecido en la resolución de interés nacional emitida por la Asamblea. Clever Aranda nos tiene un reporte al respecto. Adelante. Así es, compañeros, buenas tardes. A esta hora el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez García, compareció a la Comisión de Biodiversidad para explicar sobre la explotación petrolera que se realiza en los bloques 31 y 43 en el Yasuní. Escuchemos lo que dijo ante los legisladores. Me considero uno de los primeros veedores de este proceso y realmente es mi primer interés que las cosas se hagan bien en la Amazonía ecuatoriana y más aún en un lugar tan especial, tan biodiverso como es el Parque Nacional Yasuní. Alex Galárraga, gerente de Petroamazonas, explicó que los campos Tiputini y Tambococha están ya siendo explotados con gran éxito. Aseguró que el campo Ispingo todavía no se ha entrado porque aún es necesario hacer análisis ambientales en esta zona, pero explicó que las expectativas son muy grandes en lo que respecta a la extracción del petróleo. Escuchemos. Tiene la disposición de usar, tanto para el bloque 31 como para el bloque 43, de las 300 hectáreas. Eso es básicamente un mandato y un objetivo que Petroamazonas lo está cumpliendo. Para el bloque 43, el plan de desarrollo contempla la construcción de 25 plataformas, en Ispingo 9, en Tambococha 4, en Tiputini 8 y Tiputini Norte 4. El número total de pozos a ser perforados en toda el área para una recuperación de recursos y reservas al momento de 1.700 millones alcanzaría un total de 650 pozos. Galárraga también sostuvo que el campo 43 está considerado uno de los megacampos. Ahí se construirá una plataforma para separar el crudo del gas y del agua. Escuchemos.
el histórico de producción, básicamente podemos ver saltos en la producción y empezamos con 20.000 barriles, lo subimos a 40.000, 50.000 y actualmente ya estamos en el rango sobre los 60.000 barriles por día. A esta hora el ministro de Hidrocarburos, así como los personeros de Petroamazonas, continúan en la comisión explicando pormenores de la explotación petrolera que se realiza en la zona del Yasuní. En nuestra emisión estelar les estaremos ampliando los detalles de este encuentro. Continúan ustedes, compañeros. Buenas tardes. Gracias, Cleber, por tu informe. Y ahora les contamos que representantes de organizaciones de defensa animal, delegados de la Defensoría del Pueblo, el presidente del Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal y asesores de legisladores sesionaron para analizar acciones a fin de aplicar la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria. En la sesión los presentes analizaron las condiciones en que son criados, alimentados y faenados los animales considerados para consumo. Se busca crear un reglamento que norme y garantice el bienestar animal. El legislador Jorge Yunda se pronunció. Hoy hemos tratado temas importantísimos sobre el faenamiento, las obligaciones básicas para el bienestar animal en el tema del consumo de la carne hacia los seres humanos. Representantes de organizaciones de defensa de los derechos de los animales sostienen que en granjas inyectan hormonas y otras sustancias para acelerar el proceso de crecimiento de las aves, lo que es un peligro para los consumidores. Es un animal que debería de vivir o llegar a ese peso o a ese estado físico en meses, a los 9, 10 meses, sin embargo eso se lo logra en semanas. Viven en un espacio reducido, comiendo día y noche, se les cortan los picos. También apuntan a que el faenamiento de reses y otros animales no es el adecuado. Los animales van en fila recta, observando claramente qué es lo que le está pasando al de adelante y teniendo mucho estrés, lo que además daña la calidad de la carne. Como usted sabe, produce toxinas que son dañinas para la salud. Desde Agrocalidad, institución encargada de velar por el cumplimiento sanitario, aseguran que hay avances en el país, pero que falta mucho por hacer. Reglamento de los mataderos y camales, se ha iniciado un proceso de registro de camales autorizados en donde cumplen las exigencias básicas de higiénicas, sanitarias. Los aportes recogidos en la sesión serán de utilidad en la elaboración del reglamento. La próxima sesión será en 15 días. Cleber Aranda, TVL Noticias. El vientre subrogante es el tema que ha generado debate al interior de la Comisión del Derecho a la Salud dentro del tratamiento del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Los comisionados aclaran cómo consta este aspecto en la normativa y de qué forma sería regulada esta práctica en el país. Un nuevo tema genera debate en la Comisión de Salud. Se trata del conocido vientre de alquiler en el Ecuador. El titular de la mesa legislativa, William Garzón, aclaró que desde la denominación de este tema ya tiene errores, pues en el proyecto de Código de la Salud lo que se promueve es la regularización del vientre subrogante, que ya se realizaba en el país. Bajo ningún concepto contempla el vientre de alquiler, lo que contempla el código es el vientre subrogante, que es diferente. Vientre de alquiler, su nombre mismo lo dice, alquiler cuando yo le pago algo. Acá está prohibido cualquier tipo de erogación económica o de cualquier índole. Para la legisladora Gabriela Rivadeneira, integrante de la comisión, el tema ha sido polemizado, pues no se trata de generar un negocio con las portadoras gestacionales, sino regular esta actividad. En el Código de Salud se habla claramente de portadoras gestacionales, que es una prestación que no tiene costo, es decir, es gratuito. Ambos legisladores concuerdan que la Autoridad Sanitaria Nacional deberá ser la encargada de que esta actividad sea transparentada y que existan las medidas de seguridad necesarias. ¿Qué instituciones podrán hacer ese tipo de actividades? Porque no lo va a poder hacer cualquiera y deben ser calificadas previa a una inspección. Es un tema que no tiene costo, que tiene que ser regulado porque pasa en el Ecuador, por lo tanto tiene que haber una regulación. Para el cumplimiento del vientre subrogante, la pareja se compromete a pagar el tratamiento y a encargarse de su hijo, sea cual fuere su estado de salud. Es que esa pareja deberá cubrir los gastos durante todo el embarazo, las consultas, los medicamentos, vitaminas si llega a necesitar. Al momento, la Comisión del Derecho a la Salud continúa con el tratamiento del libro 2 sobre el Sistema Nacional de Salud. Mariela Logroño, TVL Noticias.
Y en otro orden de la información, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, llegará esta tarde a Ecuador. Su visita al país es parte de una gira por Latinoamérica. El objetivo de la llegada de Pence es estrechar las relaciones bilaterales entre ambos países. Según el canciller ecuatoriano José Valencia, se tiene previsto que se examinen temas relacionados con la defensa y seguridad, futuras negociaciones de acuerdos comerciales, entre otros aspectos. La visita de Pence se extenderá hasta el jueves 28 de junio. Para mañana justamente se tiene prevista una reunión con el presidente de la República, Lenín Moreno, en el Palacio de Carondelet, y tras su encuentro se determinó que darán una declaración conjunta a los medios de comunicación para conocer los acuerdos logrados en la cita. Pence llegó el martes a Brasil y se conoce que luego de visitar Ecuador se dirigirá a Guatemala. El gobierno nacional informó que las empresas SELEC y CENEL han transferido vía certificados de tesorería 450 millones de dólares al presupuesto general del Estado. A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Comunicación informó que dichos valores no estaban generando rendimientos y por ello se transfieren al Estado mediante convenios de inversión o certificados de tesorería. Según el gobierno, con este acto se cumple con uno de los pilares del plan de perfeccionamiento empresarial que se refiere a la rentabilidad. En este sentido, el régimen recalcó que el gobierno ha implementado políticas de optimización para que las empresas públicas aporten al país y no sean una carga financiera. Agenda legislativa. Rápidamente, la revisión de la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para esta tarde, 14 horas con 15 minutos, sesión de la Comisión de Educación, con el tratamiento de los proyectos de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural presentados por varios asambleístas. También el conocimiento, observaciones, análisis, debate y votación del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para fortalecer la participación de los artistas ecuatorianos en espectáculos y eventos públicos. Esta misma comisión sesionará a las 15 horas 30 también para recibir a Fander Falconi, ministro de Educación, quien presentará los lineamientos generales para el proceso de construcción participativa y tratamiento de las reformas a la Ley de Educación Intercultural. Y a Glenda Cagua, Araceli Puetate y Esperanza Andrango, directivos de la Federación Nacional de Educadores Populares Permanentes. También sesionarán para el conocimiento de los proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural presentado por varios legisladores y el conocimiento, observaciones, análisis, debate y votación del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley de Educación Superior. 16 horas, sesión de la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza, con la solicitud de constitución de un Código Integral de Seguridad ante el Consejo de Administración Legislativa, la presentación de un proyecto de informe para primer debate de los proyectos de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, y también esta mesa recibirá a Guillermo Benalcázar, quien tratará sobre la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Esta comisión ocasional sesionará en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. Así finaliza la emisión central de TVL Noticias, amigos. Gracias por habernos acompañado. Los dejamos con el tip del día. El tip del día para aprender otro idioma. Enfoque. Ya te has hecho la promesa, te has comprometido. ¿Y ahora qué? ¿Hay algún tipo de camino correcto para aprender? Estudios recomiendan el enfoque maximizado. No importa qué herramientas uses para aprender el idioma, lo importante es que practiques todos y cada uno de los días. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.